yo creo que el Señor nos ha llevado en un proceso donde quiere establecernos en bases firmes. Y esas bases firmes solamente son establecidas en la medida que conocemos a Dios. Creo que una de las cosas que marcan una diferencia en la vida de un cristiano es que tenga una relación cercana y estrecha con Dios, en la cual pueda conocerlo. Y sé que Dios se vale de muchas maneras para darse a conocer. La vida misma es una herramienta, es un recurso que Dios usa para darse a conocer. Nosotros podríamos tener un concepto, pero ese concepto se aplica solamente a través de la vida práctica. Y ahí es donde cobra sentido lo que Dios nos ha hablado de Él mismo, ¿no? Pero sí quiero decirles algo, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y es que la cultura de la iglesia se ha encargado de dibujar ciertos conceptos que yo creo que son importantes y es que a veces pareciera que no es importante leer la Biblia. Y yo le digo, es muy importante, no desde el punto de vista de leerla por un trámite, o sea, solamente cumplir y decir hoy leí ya, sino leerla guiados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya revelando el carácter de Dios. Yo creo que no hay otra fuente que nos pueda hablar de una manera tan precisa acerca de Dios que la misma Escritura. Y esto les digo porque nosotros, aunque podríamos recibir de otras fuentes, como la vida de un ministro o de personas que Dios se les ha revelado, pues al final, pues estaríamos dependiendo de la experiencia que otros han tenido y Dios es un Dios personal. Entonces, me he dado cuenta, amados, en estos años de servirle al Señor, que en la iglesia hay mucho desconocimiento, no solamente de la escritura, sino de Dios, del Dios que revela la escritura. Y desconocemos muchos aspectos de Él mismo, de su forma de pensar, de su carácter, de su naturaleza, de la manera en la que Él obra y se mueve. Y de pronto a veces nos hacemos ideas de quién es Dios, pero cuando tú la confrontas a la escritura te das cuenta que tu idea está muy distante de realmente quién es Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos una relación con Dios basada en la escritura. El apóstol Pablo dice, miren, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente, es que quizás podrán enfrentar momentos donde vengan y les traigan un mensaje, no sé, muy revelado, un ángel, lo que sea, pero si es un evangelio diferente al que yo les he enseñado, pues no lo tengan en cuenta. Y uno no podría discernir, y eso es lo que yo quisiera que, pues, como iglesia nosotros pudiéramos cultivar. No podríamos discernir lo que es verdadero de lo falso si no tenemos una relación con Dios a través de la escritura. Amén. Y yo los animo, miren, eso es parte de un proceso. Yo tuve que tomar decisiones personales porque entendí que tenía que salir de mi estado de confort y empecé a invertir, por ejemplo, mi dinero en Biblias y empecé a invertir mi tiempo en leer la escritura. Y de unos años para acá, Dios me hizo ver la necesidad de todos los días apartar un tiempo específico para leer la Biblia. Y tengo mi propia Biblia en la que es una Biblia devocional y yo anoto sobre la Biblia, dibujo, coloreo, pero yo estoy asumiendo, porque así Dios me lo ha hablado, que cada porción que me da es para mi diario. Entonces, creo que es algo importante porque al final es lo que te va a dar unas bases sólidas. Amén. Bueno, vamos a compartir el último tema de esta lección que hemos estado compartiendo en las últimas clases. Nuestro tema de lección es la nueva vida en Cristo. Porque es importante conocerla. Yo creo que el Espíritu Santo escoge este título como el primer tema a tratar porque si nosotros no conocemos quiénes somos en Dios y cómo debemos vivir, pues sencillamente vamos a tratar de acomodarnos a una vida que, no sé, salga de nuestro criterio personal,
de lo que nos parece o de lo que incluso otros intentan llevarnos a creer que eso es vivir para Dios. Y solo la Escritura nos revela esa nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo la vivamos. Eso es un proceso, pero el propósito es que la vivamos. Ahora, yo por muchos años caminé con el Señor ignorando de qué se trataba esta nueva vida en Cristo. Y como no la conocía, pues yo pensaba que la vivía, pero al no conocerla, y me di cuenta, amados, que muchas veces viví una vida sin fruto, sin crecimiento y de fracaso, espiritualmente hablando. Pensé que vivir para Dios solamente tenía que ver con ir a una iglesia, con, no sé, servir en una iglesia, congregarme y pertenecer a una familia que es chévere y todo, pero que al final, cuando tú no entiendes por qué estás ahí, pues no vives el verdadero sentido y lo disfrutas. Entonces, en esta noche vamos a comenzar con unos consejos que les voy a dar para poder vivir la vida en Cristo. Y estos consejos están en la Escritura. Si no estoy mal, vamos a mirar 6 consejos para vivir nuestra nueva vida en Cristo. 6 consejos. Y todos son consejos que Dios dio a través de su palabra. Pero son consejos que van a marcar una pauta. Y de verdad le pido al Señor que más que grabarlos en su mente, los grabe en su espíritu. Y que hoy usted pueda decir, mira, Dios me habló y hoy fue un día 8 de junio tan importante porque Dios me reveló la manera en la que Él quiere que yo viva. Amén. Entonces, vamos a estudiar acerca de eso. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4 y le pido a alguien que tenga ya su Biblia a la mano y me va a ayudar a leer el verso 19. Gálatas capítulo 4 verso 19. El primer consejo es este, para que lo anote. Echa al hijo de la esclava. Usted dirá, oiga, pero ese consejo suena extraño. Ya se va a enterar de qué quiere hablar el Señor a través de este consejo. El consejo es echa al hijo de la esclava. Y esto lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 4, vamos a leer del 19 al 31. Pero por ahora vamos a ir al verso 19, solo el verso 19. Alguien que quiera apoyarme y leer este versículo. A ver, Pilar Cárdenas. Repite Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos. ¿Vuelvo a repetir? Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Bien, qué lindo esa versión. Decidí partir desde aquí porque había un anhelo en el corazón del apóstol Pablo con respecto a la iglesia de los Gálatas y creo que es el deseo del mismo Espíritu Santo con nosotros. Miren la expresión del apóstol Pablo, él dice, yo por ustedes sufro como dolores de parto, o sea, como si quisiera decir que él estaba dando a luz un propósito en la iglesia de los Gálatas. Era ese propósito? ¿Cuál era el sufrimiento y el dolor del apóstol Pablo? Ahora, yo creo que nosotros los hombres difícilmente podríamos hablar de un dolor de parto, ¿no? Sé que las mujeres que han tenido bebés podrían entender más lo que él dice, ¿no? Pero me gusta la forma en la que él se expresa porque él quiere dar a entender la importancia de lo que se estaba gestando y de lo que se iba a dar a luz en esa iglesia y cuánto él sufrió para que eso de Dios pudiese ser una realidad. El verso 19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el anhelo, ese era el deseo y por eso sufría el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el anhelo del Espíritu Santo para la iglesia, para usted,
para su familia, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay un hasta. Esto es parte de un proceso. Y el deseo de Dios es ese contigo, que Cristo sea formado en ti. Quiero leer esta versión, que es la versión AF, suelo usarla, ustedes saben ya. Y miren lo que expresa. Hijos míos, estoy sufriendo como si de nuevo se estuviera dando a luz, hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. Miren, yo creo que ese es el objetivo y el propósito del Espíritu Santo, que se forme a Cristo en nosotros. Que cuando te vean a ti, ya no vean a Viviana, no vean a Pilar, no vean a Verónica, no vean a Ricardo, no vean a Juan Pablo ni a Giron, no vean a Eli, no vean a Camilita, a Pilar Chávez, a Pocho, ni a Jessica, ni a John, ni a Catalina, que vean a Cristo. Y es un proceso que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y en eso tenemos que seguir avanzando, amados. Eso es parte de nuestra nueva vida en Cristo. Amén. La nueva vida en Cristo no consiste en ir a una iglesia solamente o congregarme y servir, sino que Cristo sea formado en mí. Amén. Es claro, ¿verdad? Ahora vamos a leer del verso 21 al verso 31. Alguien diferente entonces que me ayude a leer desde el verso 21 al verso 31. A ver, Berito. Desde el 21, ¿cierto? Sí, vamos a poner atención porque el apóstol Pablo va a hacer un contraste entre la vida carnal y la vida espiritual. Antes de entrar a leer, quiero que usted pueda, en la medida que escucha, empezar a hacer la diferencia. Y mire cómo el apóstol Pablo se refiere a la nueva vida espiritual, pero también cómo él menciona que está presente esa vida o esa naturaleza vieja. Entonces vamos a hablar, él va a hablar de eso en la lectura. Entonces léelo del verso 23 al 31, por favor. Del 23. El hijo de la esclava nació como nacemos todos, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: Alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos. Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido. Y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el hijo de la mujer libre. Amén. Qué linda esa versión. Y ese es el consejo. Echemos al hijo de la esclava. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? El verso 23 es un verso muy importante. Miren cómo lo dice en esta versión. Ay, creo que me sacaron. ¿Estamos aquí? Sí. Ay, bueno, pensé que se me había cerrado el Zoom. Sigo aquí, ¿cierto? Ah, bueno, bien. Miren el verso 23, cómo lo dice en esta versión, la versión AF. Póngale atención a esto. Dice: el de la esclava nació siguiendo el curso normal de la naturaleza. El de la libre, en cambio, en virtud de una promesa divina. Ahora, desde el inicio, miren, ustedes se van a dar cuenta, algo muy particular, desde el inicio de la escritura,
todas las cosas que Dios permitió que se registraran, no solamente nos enseñan algo particular de ese momento. Dios muchas veces usó el ejemplo de los patriarcas, en este caso Abraham, para empezar a revelar cosas del nuevo pacto. Estoy hablando de la nueva relación que Dios trajo a través de Jesús. Y miren tan especial cómo Dios le revela al apóstol Pablo en una figura, en el sentido de cómo Abraham, que todos conocemos la historia de Abraham, ¿cierto? Él cuando intenta hacer a su manera o buscar a su manera lo que Dios le había prometido, pues comete un error. Empiezan a charlar con Sara, su esposa, ella desesperada diciendo, llevamos 10 años buscando ese hijo, esperando que Dios nos diera como la oportunidad de ser padres y nada se dio. Así que ellos se llenan de ansiedad y resuelven que Abraham se acostara con Agar, su sierva, y de ahí nace un hijo. Amén. Ahora, qué impresionante cómo el Espíritu Santo toma esa realidad de ese hogar y empieza a ilustrar las dos naturalezas. Entonces él dice, miren, la naturaleza carnal es como Ismael. Es el producto del esfuerzo humano. Es el resultado de la razón humana. Es el resultado de que el hombre no ha querido depender en de el Dios y esperar computador. en Dios. Pochito, por favor, apaga tu micrófono. Hola. Pocho, que le están escuchando. A ti también, madre, te estamos escuchando. Bien, entonces, miren el contraste que está haciendo. Miremos a Ismael no solamente como el hijo de Agar y de Abraham, sino miremoslo desde la perspectiva de esa figura que el apóstol Pablo quiere transmitir, y es el hombre carnal es el resultado de la intervención de las fuerzas humanas, de la intervención de la razón y de no aprender a esperar y depender de Dios. Y eso nos revela muchas cosas, porque desde nuestra naturaleza carnal es difícil creerle a Dios, es difícil amar a Dios, es difícil confiar en Él y esperar en Él. Desde la naturaleza carnal, amados, vamos a tener que usar de las fuerzas humanas para poder lograr intentar al menos obedecer a Dios o caminar en sus caminos. Es imposible. Pero miren qué contraste. En cambio, Isaac es el resultado de una intervención milagrosa de Dios, como lo es el nuevo hombre, como lo es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza surge por un milagro y una promesa. Dios prometió darnos un nuevo corazón. Dios prometió darnos una nueva naturaleza espiritual, en la que tendríamos un corazón sensible a Él y su palabra se escribiría en nuestro corazón para poderle amar y seguir. Entonces, Isaac, como una representación de la nueva naturaleza, fue el producto de una intervención milagrosa y fue el cumplimiento de una promesa. Entonces el apóstol Pablo dice, miren esos dos. Ahí está el ejemplo de estas dos naturalezas espirituales. Pero mire el conflicto, porque ahí se centra el verso 29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. Y esa es la realidad, amados. La realidad es que la vieja naturaleza que está en nosotros persigue todo el tiempo a la nueva naturaleza que Dios colocó en nosotros. Y ahí la única decisión que el apóstol Pablo sugiere que debemos tomar es que o se va la nueva naturaleza o se va la vieja naturaleza. Porque las dos no pueden heredar juntas, las dos reclaman sus derechos. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa va a reclamar, amados, su derecho.
ella quiere ser escuchada, ella quiere que las cosas se hagan a su manera, ella va a empezar a expresar sus deseos, sus pasiones y va a decir, escúchame, vive de acuerdo a como yo quiero. Pero la naturaleza espiritual también te va a decir, wow, mira, el Padre quiere que vivas así. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Tú debes agradar ahora a Dios y no a ti mismo. Y todos nosotros necesitamos ser conscientes que debemos echar al hijo de la esclava, que es una representación de la vieja naturaleza. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo ahí un poquito? Ahora, miren lo que podríamos ver a través de la historia entre Ismael e Isaac. Ismael siempre se burló y menospreció a Isaac. Así empezaron los conflictos. Es más, Agar cultivó eso en el corazón de Ismael, el burlarse y menospreciar a Isaac. Y es una realidad, amados. Nuestra naturaleza carnal siempre se va a burlar de la espiritual y va a menospreciarla, porque te va a llevar a pensar que, bueno, o sea, pues tampoco hay que ser tan extremistas y estar pensando en querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. A veces hay que darnos de vez en cuando un gustico. De vez en cuando podríamos permitirnos cosas. No hay que ser tan legalistas. Hoy en día hemos usado ese concepto para justificar muchas cosas que hacemos y que sabemos que son pecado y que sabemos que endurecen el corazón y nos alejan de Dios. Ahora, hay algo muy importante aquí y es que la nueva naturaleza no solamente fue el resultado de una intervención milagrosa de Dios, no solamente fue el cumplimiento de una promesa. Dios prometió darnos una nueva naturaleza en Jesucristo. También esa nueva naturaleza, amados, se recibe por fe. Abraham recibió a Isaac por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Que yo puedo vivir en esa nueva naturaleza si yo confío y dependo de Dios y dejo de depender de mis propias fuerzas y de mi propia capacidad para poder agradar a Dios. Y miren, yo les voy a decir algo, de pronto esto, no sé si lo entendemos a profundidad, pero yo por muchos años en mi testimonio personal intenté agradar a Dios en mis fuerzas, pero es importante pedirle al Señor que nos enseñe a depender y confiar de Jesús para poder vivir para Él. Esa es la analogía de esta historia. Entonces, primero, diga conmigo, el primer consejo, echa a la esclava y el hijo de la esclava. Amén. Ese es el primer consejo. Y ya entendió qué es lo que significa eso. Segundo consejo, no podemos sembrar para la carne. Tenemos que sembrar para el espíritu. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 6, un poquito más adelante. Gálatas capítulo 6. Por favor, alguien que me apoye y vamos a leer del 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 8. ¿Quién lo tiene? Dale, Juanchi. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Wow, qué consejo tan profundo. Dice en esta versión el verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. El fruto que produce nuestra carne, amados, es que lo de Dios se empieza a dañar en nosotros y se empieza a apagar nuestra devoción espiritual. Se empieza a dañar nuestra relación con Dios.
Dice, no os dejéis engañar. Miren que era un concepto que la iglesia de Gálatas tenía y estaba siendo de alguna manera captado y extraviado por ese concepto. Se había metido una verdad incorrecta a su mente que los llevó a pensar que podían descuidar su vida espiritual y que podrían de alguna manera, no sé, empezar a jugar con cosas que ellos pensaban que no iban a ser nocivas. Pero mire lo que dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, o sea, ustedes van a rendir cuentas delante de Dios en cuanto a lo siguiente. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hay un principio espiritual. Y este principio espiritual es que no se puede alterar el fruto de lo que se siembra. No se puede alterar el fruto de lo que se siembra. ¿Qué significa esto? Lo que uno siembra es uno cosecha. Eso es un principio espiritual que rige aún la naturaleza. Es un principio de Dios. Ahora, lo segundo para poder entender un poquito lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es que no hay fruto sin cosecha. Piensen esto. No hay fruto sin cosecha. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros vemos conductas de pecado, vemos en un momento determinado que surgen en nuestro comportamiento cosas que a veces uno dice, wow, ¿y eso de dónde vino? Y uno podría decir, uy, el diablo sí que es cochino que me llevó a hacer algo que yo no quería hacer. No, eso no funciona así. Vuelvo y le repito, no hay fruto sin cosecha. Muchos de nuestros comportamientos son el resultado de algo que nosotros cultivamos, de algo que nosotros concebimos en el corazón. A veces vamos delante del Señor diciéndole, ay, Señor, yo no sé por qué caí en esto. Explícame. Y Dios dice, bueno, pues no te dejes engañar de ese concepto equivocado del mundo. Esto es el resultado de. Y eso es una realidad. Ahora, no podemos esperar algo diferente de lo que se ha sembrado. Si usted es una persona que no cultiva su vida en la voluntad de Dios, en lo que Dios revela en su palabra para ti, pues difícilmente vas a cosechar algo espiritual. ¿Me hago entender? Me hago entender, no, ¿cómo es? Sí, me hago entender. Bueno, es que mi esposa me ha estado corrigiendo porque hay como que yo usaba un concepto ahí como medio raro. Ahora, miren, hay dos huertos, diga conmigo, hay dos huertos, el de la carne y el del espíritu. Dependiendo de cuál siembres, obtendrás fruto. Si yo voy a sembrar en el ocio y voy a sembrar en mis pasiones, en la fornicación, en pensamientos de lascivia, en cosas que sabemos que nos van a llevar a un quiebre, a una crisis, a una caída, pues es lógico que yo sea llevado a eso. Y necesitamos aprender a sembrar en el huerto correcto, en el huerto del espíritu. Miren esta versión que leí ahorita, la nueva traducción viviente, dice el verso 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Si yo me dedico a sembrar en esa naturaleza pecaminosa, amados, es fácil que a los días me encuentre con no querer orar, con no querer ni leer la escritura, e incluso con no querer ni siquiera congregarme. Y empezarán a aflorar cosas que uno diría, bueno, pero ¿por qué esto? Eso es el resultado de descuidar el sembrar en donde tengo que sembrar. Pero miren la última parte de la nueva traducción viviente. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna.
Me gusta esta versión porque finalmente la nueva vida en Dios se puede vivir cuando yo elijo agradar a Dios antes que a mí mismo. Cuando frente a una tentación, frente a una situación particular, yo digo, wow, Dios, ¿tú qué quieres? Guíame. Y si yo tomo la decisión correcta, voy a empezar a crecer en mi vida espiritual. Así de sencillo. Ahora, miren la versión AF de ese mismo verso. Quien siembra en su vida desordenadas apetencias humanas, cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre lo que le agrada al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Ahora, mi pregunta es, ¿sabemos qué es lo que le agrada al Espíritu? Si esta versión dice, mas el que siembra lo que agrada al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Y creo que ahí es donde se centra nuestra atención. Nuestra atención se centra en conocer en dónde debemos colocar nuestra semilla, en qué debemos cosechar, qué es lo que le agrada al Señor. Ahí es donde debe estar nuestro interés, qué es lo que le agrada a Él. Es lo más relevante. Frente a muchas áreas de nuestra vida, amados, necesitamos entender que lo único que va a producir vida, y escúcheme bien que esto es un concepto muy importante, lo único que va a producir vida de Dios en nosotros es cuando aprendamos a vivir agradando al Espíritu de Dios en lo que hacemos. Eso va a empezar a producir un crecimiento espiritual, madurez espiritual, discernimiento, criterio. Vamos a poder disfrutar la vida de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Qué bueno esto. Entonces, nuestro tercer consejo, abstengámonos de las pasiones de la carne. Abstengámonos de las pasiones de la carne. ¿Quién me acompaña, por favor, a leer Primera de Pedro 2:11? ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Listo, Juanpa, por allá entonces. Ay, espera que me perdió. 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Wow, qué verso tan tremendo. Ponga mucha atención, dice, miren el ruego, la petición del apóstol Pedro. Yo le ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Voy a leer este verso en la versión AF y mire cómo lo explica. Queridos hermanos, sois gente de paso en tierra extraña. Diga conmigo, yo soy gente de paso en tierra extraña. Si tuviéramos claro este concepto, sería más fácil vivir en el Espíritu y vivir para Dios. Entonces dice, sois gente de paso en tierra extraña. Por eso os exhorto a que os abstengáis de las desordenadas apetencias humanas que hacen guerra al Espíritu. ¿Por qué perdemos la lucha? ¿Por qué nuestro enemigo se levanta y a veces nos vence? Porque nosotros no hemos aprendido a vivir como extranjeros y peregrinos. Porque no hemos entendido lo que es una vida de abstinencia. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Primero, que nosotros estamos de paso.
Ahora, ¿qué concepto de vida tenemos nosotros? ¿Y qué concepto quería Dios que esta iglesia tuviera? Ahora, miren, por el contrario, nosotros, no sé, en el mundo escuchamos cosas como estas. Ayúdenme a ver si no es cierto. No sé si usted alguna vez lo dijo. En el mundo dice, uy, esta vida es tan cortica que hay que disfrutarla y vivir lo que sea. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Y hay que aprovechar y lo que venga a la mano, eso no importa. Pero miren que el concepto espiritual es diferente. Dios dice, ustedes tienen que vivir esta vida de una manera distinta. Esta vida es de paso. Lo que pasa es que, por el contrario, la vida ha pasado mucho por nosotros. Ahora, vivimos tan aferrados, creyendo que todo nos pertenece. Queremos aferrarnos a todo. Y ese es un concepto equivocado de vida. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su cultura? ¿Cuál es su costumbre? Cuando uno va de extranjero a otro país, uno sabe que uno está en medio de otra cultura, de otras costumbres, de otra manera y de otro pensamiento. Y uno dice, yo no soy de aquí, yo no, y uno cuando va, no sé, a otros lugares, uno trata de preservar sus costumbres y sus raíces. El punto es, ¿tu costumbre es la del cielo? ¿Tu cultura es la del cielo? Porque muchas veces nos cuesta abstenernos, porque nuestra cultura no es la del cielo, porque nuestras costumbres, nuestra identidad, no nos aferramos a lo que es eterno. El mundo puede pensar de muchas maneras, amados. El mundo puede decidir vivir de muchas formas, pero esas son las costumbres del mundo. Ahora, yo les voy a decir algo que me impacta y el Espíritu Santo me redarguyó. La palabra abstenerse es la palabra que traduce como mantenerse alejado. También traduce como restringirse uno mismo. Pero la traducción que más me impactó es mantenerse alejado. Ahora, ¿por qué a veces la lucha se hace intensa? Porque estamos tan cerca de nuestras pasiones y de nuestro pecado y de nuestros deseos. A veces dice, uy, pastor, pero si usted no supiera, si usted supiera lo difícil que es. Pero lo que pasa es que a veces no hemos acortado, no hemos distanciado. Acortar es acercarnos, no nos hemos distanciado de ciertas cosas que nos han llevado a una vida de pecado. Miren, en este caminar muchas veces incluso nos va a tocar cancelar amistades y relaciones que no nos van a edificar. Y esto no es una cuota de sacrificio que solamente le toca a algunos, a todos nos ha tocado. Muchas veces nos va a tocar, incluso estos días escuchaba a alguien que me dijo, pastor, me tocó eliminar las redes sociales de mi celular. Cualquiera con el criterio de este mundo le dice, ay, no, pero usted sí también, tampoco, eso es ya ser muy arcaico. Pero ahí es donde se cumple la escritura cuando dice, yo prefiero entrar al reino de los cielos ciego y manco por partes que no entrar completo porque simplemente yo no fui radical. Y muchas veces nos va a tocar hacer así porque nosotros no compartimos la cultura de este mundo, aunque vivamos en este mundo. Ahora, piensa un momento, voy a hacer dos preguntas y me gustaría que pudiéramos compartirlas en esta noche. Pensando en esas áreas donde usted dice, wow, mira, yo reconozco que estoy muy cerquita a ese estímulo, a esos deseos que finalmente me llevan a. Mi primera pregunta es, ¿qué restricciones debemos poner y en qué áreas? Para decir, necesitamos poner un límite, porque por ahí es donde yo siempre empiezo a caer. Piensa un momento y si alguien, no sé, puede abrir su corazón y no se siente mal, nos pudiera compartir acerca de eso,
me gustaría que nos pudiera compartir. ¿Hay alguien? Yo, yo creo que en mi caso, cuando conocí al Señor, algo que me gustaba mucho era la música, por ejemplo, ¿sí? Y sí o sí, llegó un momento en mi caminar con Dios que tuve que tomar una decisión de no, pues de aún de guardar mis oídos y aún de, sí, o sea, de no escuchar música, porque yo sabía que por ahí iban a entrar muchas cosas a mi vida, ¿sí? Entonces, tuve que sí o sí tomar una decisión radical, eh, pues de no hacer eso, porque sabía que eso me iba a llevar a más cosas. Entonces, creo que ese distanciamiento en cuanto a, digamos que a esa área de mi vida, pues fue algo que tuve que decidir, que nadie me obligó, que no hay un versículo en la Biblia, que sí, nadie más sino el Espíritu Santo me convenció, pues a través de ver que o alimentaba lo de Dios en mi vida o seguía alimentando algo que finalmente me iba a terminar separando de Dios. Creo que eso fue como un área en mi vida. Ven, qué buen ejemplo. Por aquí, Pilar Cárdenas. Bueno, de pronto pensando, uniéndome a lo que dice la pastora, yo haciendo memoria de eso a lo cual consideré en su momento que me costó renunciar. A mí me gustaba mucho bailar y, por ejemplo, fue algo que en principio me chocó cuando empecé a conocer del Señor, porque, pero qué de malo hay en eso, ¿sí? Son cosas que no, yo no complementaba eso con otras cosas, o sea, porque hay gente que toma trago, que fuma, que esto, pero lo mío era eso, bailar. Pero como dice la pastora, eso no fue algo que se me impuso, ¿sí? Sino que yo empecé a entender y el Espíritu Santo puso ese sentir, que era algo que no agradaba a Dios porque era como en una caña de pescar el anzuelo. O sea, eso me llevaba a otras cosas, me llevaba a no cuidar mis ojos o a otros deseos que no eran convenientes ni sanos para mi formación espiritual. Entonces yo pienso que en el área y actualmente pues hay cosas que yo siento que tengo que restringir. Por ejemplo, hay un gusto especial y ahora en el encierro son ciertas cosas en televisión. eh, digamos Netflix o estas cosas terminan volviendo, yo noto que eso termina como capturando nuestra atención. Entonces es algo que he tenido que el Señor me ha puesto límites, ¿sí? O sea, no puedo pasar toda la tarde de un domingo bien, no. O sea, son cosas que gracias a Dios en este tiempo he aprendido también a poner distancia. Entonces, creo que eso es una obra del Espíritu únicamente, pero que debemos ser conscientes de que solos no podemos. Y que esto no se hace porque yo quiera, sino porque el Señor lo exige. O sea, yo debo cumplir esos estatutos y pedirle a Dios su ayuda, porque pues solitos nos cuesta mucho. Amén, tremendo. Ahora, mira de qué estamos hablando. Estamos hablando de que son cosas que nos impiden ganar esa batalla de vivir en el espíritu, de vivir para Dios. Antes de Juanchito, yo les comparto, hace muchos años Dios me dijo, entrégame tu tiempo en la televisión. Y para mí fue muy difícil. Nosotros, desde que éramos muy niños, pues casi que nos crió la televisión, porque pues mi mamá trabajando y la televisión fue parte de algo, no sé, importante en nuestra infancia. Y yo podría durar horas y horas viendo tele. De hecho, una maña que yo tenía, no sé si ustedes la tengan, era que cuando me casé y teníamos televisión, lo primero que yo hacía era prender el tele y lo primero que hacía cuando llegaba a la casa hasta que me dormía era pues prender la televisión. Por más que no estuviera viendo, al menos por escuchar, yo me sentía, no sé, es raro, pero son cosas tontas que uno hace. ¿Dónde empezó a tomar relevancia esto? Cuando el Señor me llamó, me hizo entender la necesidad de apartar mi vida y consagrarla para Él, sobre todo mis ojos y mis oídos.
Porque uno, muchas de las cosas con las que contamina el corazón es por lo que usted percibe con los sentidos, con lo que ve, con lo que oye y con lo que habla. Y así uno contamina el corazón. Y no nos digamos mentiras. Hoy en día la televisión está llena de sexo, está llena de pornografía, está llena de promiscuidad sexual, de fornicación, adulterio, celos, chismes y más. Y hace muchos años Dios me dijo, entrégame eso, al punto que no tenemos tele. Hace poco que trajimos el estudio aquí y que estamos grabando desde casa, nosotros teníamos pues el televisor y yo estaba feliz porque yo dije, no, pues paguemos otra vez Claro y traigamos televisión. Y miren qué increíble, eso fue como un mes donde otra vez es increíble, pero eso es como, no sé, como la memoria de los dientes. Tarde o temprano vuelven y se tuercen. Y es verdad, o sea, y me di cuenta que ese tiempo me restó, porque me restan muchos aspectos en mi tiempo de calidad para orar. Yo soy de los que necesito dormir temprano y dormir bien, o si no, en la madrugada no puedo corresponderle al Señor. Y me frustro cuando estoy orando en la madrugada y me estoy durmiendo, que es una lucha de todos. O sea, no pretenda usted orar temprano si se acuesta a las 12. O sea, será muy difícil, es muy complejo. Y el Señor me ha hecho entender el valor de mi tiempo con Él. Por otro lado, miren, empecé a experimentar algo que, pues esto lo hablo a nivel de ustedes, y es que cuando yo veo algo que no corresponde, que yo no veo pornografía ni nada de esas cosas, solamente estoy diciendo que hay cosas que usted sabe que ya el Espíritu Santo le redarguye y dice, no, no, eso no es para ti. Todo el mundo puede llegar a hacerlo, pero tú no. Y yo he terminado de ver eso y el Espíritu Santo me redarguye tanto que inmediatamente tengo que orar y muchas veces hasta he entrado en liberación. Y son cosas que pasan. Ahora, el punto es que si yo soy consciente de que quiero ganar esta batalla, necesito empezar con las restricciones que debo ponerme. Porque la madurez de un cristiano, póngale atención a esto, se mide por su autocontrol, por el dominio propio. Porque ¿qué nos gobierna? Amén. Voy a escuchar por aquí a Juanchito que levantó su mano. No, pues iba a hablar de lo mismo que habló usted. Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero algo en especial fue la televisión también. En algún momento, después que llego al Evangelio, yo tenía el televisor en mi cuarto. Y igual, llegaba a casa, algo de comer y me iba a comer al cuarto porque tenía el televisor en el cuarto. Cuando estaba en casa los fines de semana o sí, que no iba a la oficina, pues paraba en todo el tiempo en el cuarto porque el televisor estaba en el cuarto. Y pues en algún momento, como decía Eli ahorita, o sea, no fue un versículo de la Biblia, no vino alguien y me habló, me profetizó que tenía que hacer eso, ¿no? El Señor colocó en mi corazón un deseo ardiente, era un desespero con ese televisor ahí frente a la cama de tener que sacarlo. Y desde entonces, pues el televisor está fuera del cuarto. En algún momento volvió a entrar, pero, o sea, no, yo sé que no tenía que estar ahí. Y es eso, o sea, guardando los ojos, la mente, los oídos. No digo que no veo televisión, porque sí la veo, pero sí, o sea, esa conexión que había con el televisor se quebró bastante y pues eso ha permitido pues también un crecimiento. Eh, y pues Omar mencionaba algo ahorita y eso está en Mateo, que Jesús menciona que es mejor entrar en el reino de los cielos sin una parte de tu cuerpo que irte al infierno, porque es lo que dice ahí, irte al infierno completo. Y esto que estamos leyendo pues es muy pues tremendo, tremenda palabra. Y Omar mencionó algo que se usa hoy dentro de la iglesia y es el término legalista.
Y si lo hablas con alguien que no conoce de Dios, también te habla de legalismo, porque te van a decir es que allá le prohíben, allá lo transforman, allá le lavan del cerebro, allá es a que no haga. Y hemos visto la ley de Dios como eso, legalismo. Y aunque la ley no nos da salvación, sí nos muestra que somos pecadores y nos trae esa conciencia. Y creo que hoy hay mucha gente dentro de la iglesia y de mi parte durante mucho tiempo estuve como sin esa conciencia de que si estoy en pecado, pues voy al infierno. Eso como que no se tiene esa claridad, se habla muy poco. Y pues bueno, Jesús lo menciona en Mateo 5, lo menciona también por allá por Mateo 10, Mateo 11. Y, y Pablo en sus diferentes cartas en Romanos que leímos también habla cosas de la ley. La ley no nos da salvación porque la salvación nos la da Dios a través del sacrificio, pagando la consecuencia que nosotros teníamos de la ley, que era la muerte espiritual. Entonces, tener esa conciencia, el alma que pecare morirá. Y creo que cuando nosotros podemos tener esa conciencia, podemos empezar a tomar esas acciones y eso, poner en práctica esos consejos de abstenernos a los pecados de la carne, de sembrar para el espíritu, y pues lo que hemos aprendido el día de hoy y en todos estos espacios que hemos tenido. Amén. Gracias, Juanchito. Berito. Sí, pasa, es que, bueno, solo quería decir algo chiquito. Y es que hablando de todo esto, a mí me pasó hace poquito, pues con el tema de Instagram. Yo les digo, o sea, yo no veía cosas así, pues nada que ver, sí, o sea, no, no, no. Yo lo que veía era maquillaje y comida. Eso era lo que yo veía. Y Dios, un día yo, no sé, o sea, comencé a soñar cosas como extrañas. Entonces me levanté y le dije, Dios, ¿y estos sueños qué? O sea, porque estoy soñando cosas así. Y Dios trajo una frase a mi corazón y es, ¿de qué estás dejando minar tu mente y tu corazón? Y me empezó a hablar sobre quitar esa aplicación. Entonces empecé como a refutar. Y yo, Señor, pero es que yo no veo nada malo, ¿sí? Me dijo, pero, y es algo que normalizamos y es perder el tiempo, ¿sí? Me dijo, pero estás perdiendo demasiado el tiempo. E incluso había veces en que yo estaba en el celular y yo misma me decía, me estoy dando guerra, estoy perdiendo mucho el tiempo. Pero ahorita yo puedo decirles, Diosito me ayudó a tomar la decisión de eliminar esa aplicación. Y mira, sin mentirles, incluso mi familia me dice, es que estás más feliz, es que tu manera de hablar, o sea, de actuar es diferente. Y yo, pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso lo uno con lo otro? Pues aprendí que Satanás es tan sutil que tan sutilmente llena tu corazón y tu mente de cosas que tú ni por enterado. Y quería solo compartirles algo que leí en un libro que estoy leyendo y hablaba acerca de Eva y decía, si Eva sabía que no debía comer de ese fruto, ¿qué hacía por ahí? ¿Sí? Y así pasa con nosotros. Si nosotros sabemos que no debemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que las drogas, que esto, pues ¿por qué normalizamos? Ay, no, es que la película solo tiene una cenita, ¿sí? No, ay, es que una cosita, eso no, yo soy fuerte y no me hace daño. Entonces, pues quería compartirles eso. Amén, amén. Es Ay, verdad. perdón, Dime. otra cosita, ya, solo es una frase que dice, Dios nos ha dado límites para protegernos, pero nos centramos más en lo prohibido que en las bendiciones de Dios. Ujú. Tremendo. Vuelvo y leo para retomar. El verso 11 dice así en esta versión. Queridos hermanos, sois gente de paso en esta tierra extraña. Por eso os exhorto a que os abstengáis de las desordenadas apetencias humanas que hacen guerra al espíritu. Procuren llevar una vida ejemplar, miren cómo lo concluye, entre sus vecinos no creyentes. Así
por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Wow, qué tremendo es. Y al final es una realidad, o sea, la vida nueva en Cristo debe evidenciarse. Y la gente que nos rodea tienen que notarlo para que honren a Dios cuando Él venga a juzgar al mundo, porque dicen, bueno, aquí hubo alguien que vivió como tenía que vivir. Cuarto consejo, el propósito de padecer en la carne. El propósito de padecer en la carne. ¿Qué significa eso? Eso está en Primera de Pedro 4, del 1 al 4, unas páginas más adelante. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? A ver, Johncito. Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, perdón. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Amén. Voy a leer el verso 1, es muy claro, pero solamente quiero resaltar lo que dice el verso 1. Mi cuarto consejo es el propósito de padecer en la carne. Mire cómo lo plantea el apóstol Pedro. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, pone a Jesús como ejemplo. Él es la pauta de cómo nosotros debemos luchar contra esa carne. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. O sea, Él nos da el ejemplo, pero nosotros también tenemos que equiparnos con esa mentalidad, con esa misma actitud. Porque dice, mire lo que dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Voy a leer dos versiones de este mismo verso y mire lo que da a entender. Si Cristo padeció en su cuerpo, haceos a la idea de que también vosotros tenéis que padecer. De hecho, el que está dispuesto a sufrir corporalmente, se supone que ha roto con el pecado. De este texto uno podría decir, recordando, no sé, esas películas antiguas donde usted veía a los monjes por allá que se latigaban, ¿se acuerda? No sé, y era una forma de, no sé, castigar su carne para que no los dominara. No está ese autoflagelarse, ¿no? No está hablando de eso, está hablando de algo más profundo. Miren esta otra versión y ya voy al desarrollo. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asumid también vosotros la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Qué es el padecimiento que Jesús vivió? No solamente tiene que ver con los golpes que recibió, no solamente tiene que ver con los clavos que pusieron en sus manos o en sus pies, o la forma en la que, pues, de alguna manera lo colgaron allí en la cruz. Padecer en la carne tiene que ver con decirle no a la carne, por agradar a Dios. Él padeció por un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Obedecer y agradar al Padre. Y de verdad que ese es un padecimiento, es una realidad, porque nos toca decirle no a nuestro yo y a nuestra carne, nuestras pasiones y nuestros deseos. Y eso nos lleva a un padecimiento. ¿Cuál es el problema, amados? Que es que hoy en día nosotros difícilmente le decimos no a nuestra carne, porque nos gusta darle gusto a nuestra carne, valga la redundancia. Es difícil asumir ese sufrimiento
de agradar a Dios y ponerlo por primero a Él y obedecerlo ante una situación donde yo estoy luchando con ese sentimiento de, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta. Ese padecimiento es del que habla el apóstol Pedro aquí. Pero miren su consejo. Él dice, yo necesito que ustedes asuman la misma actitud de Él. Yo necesito que ustedes se impregnen de su mismo pensamiento. Y ahí está la clave. Porque yo debo tomar la decisión de a quién agrado y a quién obedezco. Si mi deseo es agradar a Dios, mi padecimiento será una ofrenda a Dios. Si mi deseo es agradarme a mí, mi padecimiento será una carga. Vuelvo y repito. Si mi deseo es agradar a Dios, el costo que eso implique, por más que sea difícil, yo lo entregaré como una ofrenda a Dios. Pero si el deseo es agradarme yo mismo, cuando yo tenga que decidir si hago o no algo, lo voy a ver como una carga y voy a decir, ay, no, esto es muy difícil, ay, no, esto no es para mí. Amén. Jesús sufrió por hacer la voluntad del Padre. Él pudo, amados, de verdad, evitarse ese camino. Satanás se lo ofreció. Cuando lo tentó, ¿se acuerdan que le dijo, si usted me postra adorado, yo le doy todos los reinos de este mundo? Pero no era la manera en la que Jesús iba a gobernar y ser el rey. Y él aceptó de buena manera ese camino que Dios le puso por delante. Amén. ¿Saben cuál era la única manera de quebrantar el pecado? Ya Jesús venció el pecado. Ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero ahora yo decido decirle no. Amén. Y cuando dice allí, cuando dice, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto el pecado, lo que está diciendo es que está quebrantando su influencia en nuestro corazón. Amén. Ahora, el verso 2 dice, tenemos que padecer, armarnos de esa actitud, tomar esa determinación. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, o sea, mientras que tengamos vida con este estuche de carnitas y huesos y piel, dice, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esa es la nueva vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene que ver con vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, la carne se mantiene viva en la medida que la alimentemos de sus deseos. ¿Usted quiere tener viva su carnalidad, sus pasiones y deseos? Complázcalos. Si usted quiere matar su carne, sus deseos y pasiones, dígale no. Y de ese es el padecimiento que habla el apóstol Pedro. ¿Quién me lee el verso 6? De ese mismo capítulo. A ver, Pilita. No te escuchamos. Prende tu micrófono. Primera de Pedro 4:6, ¿cierto? Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Amén. Dice esta versión de esta manera. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos. Porque aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? El que vive en el espíritu puede vivir en el espíritu porque vive de acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras,
la mejor manera de vivir en el Espíritu es viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es algo que tenemos que pedirle siempre: Señor, revélame tu voluntad para mi vida, en cada aspecto de mi vida. Revélame tu voluntad. Cuando nuestro deseo y cuando nuestra intención es buscar la voluntad de Dios, vamos a terminar viviendo la vida de Dios, que es la vida del Espíritu. Cuando empezamos a vivir la vida en nuestra propia voluntad, vamos a terminar en la carne. Amén. Quinto consejo. Diga conmigo: todo comienza con una renovación del espíritu de la mente. Todo comienza con una renovación del espíritu de mi mente. Y vamos a leer a Efesios 4. Vamos a ir por favor allá, Efesios 4. Y vamos a ubicarnos en el versículo 17, Efesios 4, versos 17. De hecho, mi Biblia pone un título que es La Nueva Vida. No sé si también es el título que tiene su Biblia, pero mi versión dice La Nueva Vida, que es la Biblia de las Américas, mi versión. Vivir como hijos de luz. Ahí dice vivir como hijos de luz, que ese es el lema de la iglesia infantil. Amén. Entonces, de ahí nace el proyecto de la iglesia infantil, hijos de luz. Entonces, verso 17, ¿quién lo lee? Vamos a leer desde el 17 al, ya le digo, al 24. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. Del 17 al 24. Alguien diferente de los que han participado. Efesios capítulo 4, del 16, dije. 17 al 24. 17. Eso, papá. 17 al 24 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es hasta el 24, ¿cierto? Ahí. Está bien. Miren que hay algo muy relevante aquí. El apóstol Pablo dice: vivan de acuerdo a lo que son en Dios y vivan de acuerdo a lo que ustedes conocen de Dios. De ahí se desprende la pauta para nuestra nueva vida en Cristo. Vivir de acuerdo a lo que somos en Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios ha revelado en nuestras vidas. No hay mayor incoherencia que nosotros como cristianos no correspondamos al Dios que se nos ha revelado y que no querramos vivir de acuerdo a lo que somos en Él. Si Dios te reveló que tú eres hijo, que tú eres una nueva creación, pues eso te hace responsable. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El mismo de siempre. La iglesia de Efeso sufría el mismo problema que sufrimos hoy en día, que nosotros no vivimos como hijos de luz. Pero ese problema, ¿saben dónde empieza? Ya conmigo, aquí, en la mente. Por eso el quinto consejo es: renovemos nuestra mente. Ahora, miren por qué el problema está en la mente. El apóstol Pablo les dice a la iglesia, y yo creo que es una exhortación que nos lleva a la reflexión. Les dice, miren, el verso 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. O sea, soy yo y es el mismo Señor Jesucristo quien les va a hablar de esto. Dice: ya no andéis
así como andan también los gentiles. Aquí la frase en el original, cuando se refiere a un gentil, está aludiendo a los que no conocen a Dios. Él dice, no vivan como los que no conocen a Dios. Noten que todo parte de allí. Si usted conoce a Dios, eso tiene que verse traducido en la forma en la que usted vive. Entonces él dice, no vivan como los que no conocen a Dios o como los gentiles. ¿Cómo vive un gentil o cómo vive alguien que no conoce a Dios? Vamos a aprender eso. Dice, vive en la vanidad de su mente. ¿Cómo vive alguien que no conoce a Dios? En la vanidad de su mente. ¿Y cómo es una mente así? ¿Cómo es una mente llena de vanidad? Mire cómo la describe, verso 18. Entenebrecidos en su entendimiento. Segundo, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Dice, por la dureza de su corazón. Verso 19. Y ellos, o sea, los de ese tipo de mentalidad, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. No sé si alguien tiene la nueva traducción viviente para que lea el verso 18 y 19. A ver, Pilita. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres, sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Wow, dígame si eso no es una descripción de la generación que hoy vemos en el mundo. Es una generación así. Ahora, ¿saben cuál es el punto? El problema aquí no es si el mundo piensa así. No, eso no es un problema, eso es lógico. El que no conoce a Dios vive así. El punto es que Pablo le dice a la iglesia, ustedes que conocen a Dios están viviendo igual. Ese es nuestro problema. Hoy en día, ¿saben qué es lo más triste de la iglesia? Que lo que vivimos, aunque confesamos a Dios, le cantamos a Dios y nos congregamos en un lugar que donde supuestamente Dios habita, pues nuestra forma de vivir deja entrever como si Dios no nos hubiera revelado nunca. Amén. Amén. Ahora mire, voy a leer dos versiones de este verso 18. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios por cuanto son ignorantes y duros de corazón. Leo esta otra versión. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. En otras palabras, el mundo vive como vive, lejos de Dios, y ha cerrado su corazón a Dios y no le importa ni oír la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo conocen. Y esa ignorancia es la que rige cómo viven ellos. Pero tú y yo sí conocemos a Dios. Lo conocemos. Dios se ha revelado a nuestras vidas. Y su revelación ha marcado la pauta de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Ahora, el verso 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que así deberíamos nosotros hoy recordar aquellas cosas pasadas, como algo que fue. Dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, miren el consejo, verso 22, y subrayes si es su Biblia. Os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Quiero hacer una pausa aquí. Ustedes saben que yo he sido muy estricto con el horario. ¿Podría tomar un tiempo más para terminar el tema? ¿Están dispuestos? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Gracias. Dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Esto es un asunto que nos corresponde. Dios no lo va a hacer por nosotros, ni lo va a hacer el Espíritu Santo.
nos corresponde a nosotros mismos. Así empieza la renovación de la mente. Comienza, amados, cuando nosotros tomamos la decisión de despojarnos del viejo hombre. La palabra, y es increíble, la palabra allí para despojarse. Pero me ubico un momento otra vez. Estamos en Efesios, ¿qué? 4:22, ¿cierto? Estamos leyendo el 22. ¿Sí? La palabra despojarse. Qué increíble que también tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, que es dejar lejos, desechar. Es la palabra separarse o poner lejos. Y es lo mismo que ahorita en las experiencias personales cada uno pues compartía. Miren, nosotros vivimos, y el Espíritu Santo colocó esto en mi corazón, en una generación adicta al placer. Piensen esto. Vivimos en una generación adicta al placer. Y no solamente estoy hablando de cosas sexuales. Estoy hablando de que el ser humano hoy en día encuentra placer en muchas cosas y se ha convertido en una generación adicta a eso, a la sensación, al bienestar que recibe de algo que hace. Hay una versión aquí que me impactó. Bueno, de hecho, dos. En el verso 22, la versión AF dice: a renunciar a la antigua conducta. Ese es el llamado que Dios nos hace. A la vieja condición humana que, seducida por el placer, se encamina hacia la muerte. Dice esta otra versión: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Hoy en día, esta generación rige su vida con base al placer que quiere obtener. Y los gobierna la sensación de placer, amados. El placer es la carnada que seduce los sentidos, las emociones y el cuerpo. Vuelvo y repito, el placer es la carnada que seduce los sentidos, las emociones y el cuerpo. Pero lo más relevante es que el apóstol está diciendo aquí, no nos damos cuenta que el placer nos lleva a una muerte espiritual, que este tipo de placer del que está hablando aquí los lleva a una muerte espiritual. Y por eso tenemos que desechar, separarnos, alejarnos de esa conducta de vida. Amén. Si Jesús hubiera vivido por su placer, ¿ustedes creen que hubiera glorificado al Padre en la cruz del Calvario? Si hubiera vivido por su buen nombre, ¿ustedes creen que si hubiera aguantado que lo hubieran ultrajado, que lo hubieran menospreciado, que lo hubieran criticado? Hoy en día vivimos en una sociedad que va en torno a la vanagloria y la vanidad, el ego y la reputación del hombre. Miren cómo se usan las redes sociales. Usted ofende a uno y aparece de nuevo otro video para defenderse. Y sale a defenderse el que fue ofendido. Es más, usted ve casi todas las páginas de YouTube de apologética donde se denuncian los pecados y las cosas de los pastores. Usted ve que por un lado se defiende el uno, el otro, y vivimos solo en eso, porque lo que reina es el egocentrismo, no la humildad para decir sí, me equivoqué. ¿Saben? Una de las cosas que más me impacta de Juan el Bautista es que él dijo: yo no vine aquí a ser el protagonista. Yo no quiero ni que se me conozca ni se me vea. Él tuvo la capacidad de entregar sus discípulos para que siguieran a Jesús. Eso es como si empezamos un ministerio y al final se lo entregamos a otros, todo el trabajo que hemos hecho. Hoy en día, ¿quién hace eso? Dígame usted. Difícilmente lo hacemos. Entonces el verso 23 dice: y que seáis renovados en el
espíritu de vuestra mente. La renovación vendrá cuando nosotros empecemos a despojarnos de esa vida en la que solamente lo más relevante es el placer. Amén. Amén. Ahora, para terminar, ¿en qué consiste esta renovación? Vamos a verlo. Dice la versión AF, dad lugar a la renovación espiritual de vuestra mente. Ahora, esto es un asunto espiritual y desde esa perspectiva tenemos que ver. El apóstol Pablo dice, tenemos un problema como iglesia y es que no estamos viviendo de acuerdo al Dios que conocemos y de acuerdo a lo que Él nos ha revelado de quiénes somos nosotros. Seguimos viviendo como si no conociéramos a Dios. ¿Por qué? Porque la conducta y la mentalidad de este mundo nos lleva a pensar que nuestra vida debe ser gobernada por el placer. Todo lo que nos dé placer, ahí vamos. Y él dice, no puede ser eso. Tenemos que alejarnos de eso. Pero ¿dónde empieza el problema? En el espíritu de nuestra mente. Esa es la conclusión. Este es un problema espiritual en nuestra mente. Es más, en el original lo que sugiere es ¿qué espíritu gobierna tu mente? Noten que empezamos hablando de la mentalidad del mundo. Dice que el mundo vive en la vanidad de su mente. ¿Y cuál es la vanidad de la mente? Que vivamos de acuerdo al placer, a la satisfacción. Esa es la mentalidad del mundo. Y ese es el espíritu que gobierna este mundo. Por eso necesitamos entender que el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar ahora nuestra mente, no el placer. El placer nos dice, ¿usted quiere esto? Hágalo. Y se va a sentir feliz. Eso es felicidad. Alcanza todo lo que tú quieras y deseas. Esa es la mentalidad vana de este mundo. Es la vanidad de la mente de un mundo que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios y quiere vivir para Dios necesita que el Espíritu Santo gobierne, diga conmigo, su perspectiva, su mentalidad de vida. Porque eso es la mente. La mente tiene que ver con la forma en la que vemos las cosas. Amén. Ahora, una mente renovada es una mente en la que el Espíritu Santo enseñorea. Una mente en la que el Espíritu Santo dirige sus tendencias hacia Dios y le hace entender que el disfrute y la plenitud es por relacionarse con Dios y por agradar a Dios. ¿Cuándo se vive la vida en el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra mente. ¿Cuándo Pastor, disfrutamos la vida en Dios? Esto es algo de repite eso, por disfrutarse, favor. amados. Se disfruta cuando el Espíritu Santo guía las tendencias de mi mente. Entonces ahí sí dice el verso 24, y os vistáis, miren, después de la renovación de la mente, dice, vístanse del nuevo hombre, en el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Dice este verso, y vestidos del nuevo hombre, en otra versión, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe que la nueva criatura en Cristo fue creada de acuerdo a la justicia de Dios, o sea, todo lo que es correcto según Dios y de acuerdo a su santidad? Y así Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, solo lo dejo de tarea para que cada uno lo pueda estudiar en su casa. Gálatas capítulo 5, todo el 5. Allá es una descripción del carácter de Jesús, del carácter de Dios. Recuerden que partí desde el verso que dice, yo sufro dolores de parto hasta que vea a Cristo formado en ustedes. Ese es el deseo de Dios en cada uno de nosotros. Pero esto es parte de un proceso, donde Dios va a hacer una parte, es verdad. Ha hecho, es más, la parte más difícil. Él ha intervenido milagrosamente para crear una nueva vida en nosotros.
y por fe la recibimos. Pero nosotros tenemos que luchar el poder mantenernos en esa nueva vida en Él. Si ustedes se dan cuenta, mira, casi todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro y de Juan, que son los autores de esas cartas, bueno, pues está Santiago también, son cartas que se enfocan a recordarle a la iglesia que no pueden hacer vano el hecho de que Dios los haya alcanzado por gracia y se haya revelado a sus vidas. Y que Dios los llamó a una novedad de vida, lo llama el apóstol Pablo. Ustedes lo leyeron en Romanos 7 y 8, ¿cierto? Y quería terminar esta clase escuchándolos con lo que cada uno recibió de ese Romanos 7 y 8, porque está hablando de esto que hemos compartido. Y me gustaría que cada uno en lo que leyó, lo más relevante y lo que más le impactó, me lo pueda compartir, porque ese es el sello que cierra estas lecciones. Alcancé a terminar, así que bueno, termino con, no sé si hay alguien que quiere compartir su tarea y nos quiera hablar un poquito de lo que Dios le ministró en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. ¿Hay alguien? Bueno, Pilar. Bueno, respecto a Romanos capítulo 7, Pablo, tal vez la carta más magistral de Pablo, sin desconocer el valor de las demás, es Romanos, ¿no? Porque muestra una real preocupación de Pablo por hacer entender que la ley es buena, pero espiritualmente es buena, pero el problema de nosotros es que el problema está en nosotros, en nuestra naturaleza, en cómo somos esclavos del pecado. Y tal vez haciendo alusión a la frase última del pastor, en que no podemos desestimar el valor de la redención en Cristo, debemos recordar que a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero igualmente esto es una obra espiritual, un proceso espiritual que necesitamos dejar ese viejo hombre. Pablo lo expresa muy lindo porque dice, me pasa a mí, quiero hacer lo bueno o lo correcto, pero no lo hago. Es una lucha continua, pero en eso está, ¿no? Porque el pecado vive en nosotros, como tal vez lo dice Santiago, en nuestras concupiscencias, eso está ahí. Y el problema está en nosotros. La ley no es mala en sí, sino que la ley revelaba realmente de lo que es capaz, digamos, esa parte oscura de nuestra identidad como personas naturales o como seres naturales por la naturaleza caída que portamos. Digamos que eso en Romanos 7 a mí me llamó mucho la atención y de hecho tuve que leerlo varias veces porque creí estar confundiendo lo que Pablo intentó comunicarle a los romanos, ¿no? La ley es buena en sí, el problema somos nosotros. Por la naturaleza caída que nos ha hecho ser esclavos, pero no debemos olvidar que Jesús murió por nosotros para redención. Y en cuanto a Romanos 8, que creo que es el capítulo estrella de la carta, es muy linda la primera frase, porque es una frase de consuelo, ¿no? Porque dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Pero el pertenecer me da una obligación de corresponder. Entonces, el poder del Espíritu es el que da vida, el que nos libera del poder del pecado, y que aunque la ley no puede salvarnos por esa misma naturaleza débil en nosotros, Jesucristo venció, ¿no? Y él mismo en la cruz declara, a través del acto de la cruz, declara que hay un fin del dominio del pecado, o sea, pero yo debo someterme al Espíritu, de lo contrario, pues, en vano es, ¿no? Porque lo nombra también aquí en Romanos 8, de que
si permitimos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente, veníamos al tema que tratamos ahora de renovarla, no hacemos nada, o sea, y eso implica una renuncia, implica un concientizarme, porque como cristianos tenemos esa tendencia a considerar que ser cristiano es difícil, pero es difícil porque me apela mi carne, ¿sí? O sea, es eso, tristemente es eso, o sea, muchos decimos, ha sido una frase que yo he utilizado, es que ser cristiano es difícil, pero esa calificación de difícil la pone es mi carne, porque obvio, cuesta renunciar, y eso es definitivo. El que diga que no le ha costado, miente, ¿sí? Porque es nuestra naturaleza, es lo que somos en esencia. Pero creo que depende de una profunda relación con el Señor, con el Espíritu Santo, para lograr, porque solos no podemos, pero este capítulo 8 a mí siempre me pega fuerte porque es la confirmación de que yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. O sea, tiene que haber un cambio en mí si realmente he nacido de nuevo, porque pues de nada sirve ser cristiano de apariencia, porque en últimas, pues eso tal vez a la comunidad con la cual me reúno son los primeros en decir, o sea, no se ve Cristo en ti, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente fue eso lo que el Señor me habló a partir de eso. El capítulo 8 también trata el tema del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento que el cristiano necesariamente debe padecer para ser hijo, ¿no? Es necesario pasar por eso para lograr superar las pruebas. Y yo creo que el evangelio contemporáneo tan liviano nos muestra cómo es que usted no merece sufrir, no tiene por qué hacerlo, usted es un hijo de Dios, pero es que juntamente con Cristo estamos crucificados, ¿sí? O sea, y esa naturaleza en mí es una lucha diaria, es una lucha continua, es una lucha en la que requiero ayuda del Espíritu Santo, pero que, como dice la palabra también, somos más que vencedores, pero cuando permito que el Espíritu Santo realmente obre en mi vida, ¿no? Y cuando entiendo que no se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Entonces, básicamente fue eso lo que pude sacar, extraer de Romanos 7 y 8, y reitero, es de las cartas en mi concepto magistrales del apóstol Pablo. Amén, qué lindo. Gracias, Pili. Por aquí levantó la manita Vivi. Bueno, digamos que dentro de lo que yo leí en Romanos 7, pues digamos que todo, más o menos todo el capítulo se basa, es hablando de la ley, ¿sí? Y para mí fue como importante entender que la ley no la podemos basar en la ley del mundo, sino en la ley de Dios, ¿sí? Por eso, digamos que al comienzo se hablaba de la importancia de leer la Biblia. Digamos que aún ahorita vemos que, por ejemplo, en otros sitios, otros países hablan, por ejemplo, de la ley de poder abortar o cosas así, pero nosotros no nos podemos dejar guiar por esas leyes, sino precisamente por lo que, pues, a través de la Biblia se nos habla. En los capítulos, que acá resalté en los versículos, se habla mucho como de la lucha que hay con uno mismo frente a los pecados, como a la naturaleza pecaminosa. Entonces, como que es esa reflexión de por qué si sabemos que algo está mal, por qué si sabemos que hay cosas que no se pueden hacer, las hacemos, ¿sí? Y entonces, digamos que pues para mí en lo personal, y digamos lo que decía Pili, eh, ser cristiano cuesta, por lo menos, porque pues, digamos, como que no tenemos distanciada como esa vida pecaminosa de nosotros, sino estamos más sumergidos en ella que en la vida con Cristo. Entonces es difícil, pero también es importante entender que no podemos solos, que estamos en las fuerzas pues, de Dios y de Jesús, y el confiar en ellos
100%, porque pues digamos que algo que yo he aprendido pues como en todo este tiempo es el no acudir a otras cosas, ¿sí? Lo que siempre se ha hablado muchas veces, ante un problema, en vez de buscar a Dios primeramente, vamos y buscamos a un amigo, vamos y buscamos, no sé, cualquier otro tipo de soluciones, pero pues en mi vida Dios ha manifestado grandemente al aplicar como ese principio de, bueno, primero Dios y pues Él mismo va como mostrando el camino, todo bajo el propósito de Él. Entonces, pues para mí, pues fue muy bonito el capítulo Romanos 7 porque hace mucho esa reflexión, el por qué, o sea, nosotros tenemos una bendición, o en mi caso es una bendición, el que ya somos confrontados frente a los, pues como a los pecados, ¿sí? Lo que se dice, una persona no creyente o un gentil, como lo dice en la Biblia, no puede sentir una culpabilidad al hacer algo malo, ¿sí? Al robar, fornicar o algo así. O sea, eso para ellos es algo normal porque no conocen de Dios, no quieren conocer de Dios, pero de cierta manera nosotros ya fuimos llamados, eso es algo maravilloso, y ya somos confrontados. O sea, digamos, para mí es difícil ya de pronto desarrollar alguna acción que yo anteriormente la desarrollaba sin ningún prejuicio. O sea, literalmente a mí ya Dios me frena y me dice, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Y si yo lo hago, ya sé que no le agrada a Dios y pues he aprendido que de nada sirve tampoco hacerlo y después arrepentirme porque pues Dios ya me está avisando antes. Y como que uno no debe tampoco abusar de como esa bondad y esa misericordia de Dios, ¿sí? Él nos perdona todo, pero nosotros no podemos seguir siendo pecadores. Obviamente, pues vamos a de pronto cometer alguna cosa, ay, se me olvidó la palabra, pero ya no vivimos en ese pecado, ¿sí? O sea, ya no es ese pecado lo que nos define, sino que pues de cierta manera estamos en el proceso de dejar morir esa carne y vivir solo espiritualmente. Entonces, pues como que fue algo que, que me habla a mí de eso. Amén. Me alegra tanto ver cómo el Señor te lleva ahí ayudando a entender. Qué alegría, de verdad que me alegra mucho. Miren, es tan importante esto que hemos estado hablando. Quien conoce su nueva vida en Dios y la vive va a ser de mucha bendición para la iglesia. Vamos a empezar a ver otros temas, por ejemplo, el servicio en la iglesia, el aprender a vivir en familia, en comunidad. Pero nada de eso se puede llegar a dar si nosotros no aprendemos a vivir y vivimos en la vida espiritual, porque lo que vamos a impartir en esos otros escenarios es nuestra carnalidad. ¿Cuántos ministros sirven siendo hombres carnales, gobernados por sus pasiones y sus placeres? ¿Cuántos malos testimonios hemos tenido que ver nosotros por esto? Y es un principio que tiene que estar muy claro en cada uno de nuestra vida. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia entre hermanos? Porque es que hay gente carnal. Y estoy hablando por mí. Si usted ve las obras de la carne son enojo, contienda y todas estas mentiras, hurto, todo esto está muy, muy latente en nosotros. Ahora, ¿es parte de un proceso el dejar esto? Sí, hasta que Cristo se ha formado en nuestra vida. Pero yo creo que esto tiene que ser cada día un propósito, como dijo el apóstol Pablo, ármense del mismo sentir, de la misma actitud de Jesús. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Amén. Es lo que va a marcar la diferencia. Yo estoy gozoso porque Dios nos ayudó, nos guió en estas lecciones que hoy terminamos. Nos proveyó los temas de esta primer unidad. Seguimos, pero estoy tan contento de ver todo lo que Dios nos habló y los recursos que usó para sembrar esto en nuestro corazón. Amén. Así que bueno, vamos a orar. El próximo, entonces, la próxima clase vamos a tener nuestro examen.
Yo le voy a pedir a Pilar Cárdenas que me ayude junto con Eli a desarrollar los temas sobre cuál yo voy a colgar. Esa va a ser la dinámica. Ahí en el grupo voy a colgar, de acuerdo al número de los que somos, unas preguntas para desarrollar de acuerdo a lo que hemos visto, un tema específico, y lo compartimos en la próxima clase. Y entonces, para que Pilar y Eli también me ayuden para que echemos recorderis y hacemos a través de eso un pequeño resumen para que lo tengamos clarísimo. Amén. Y empezamos nuestra próxima unidad. Sigan perseverando. Para mí, y yo lo veo así, de verdad que es la oportunidad. Este es el primer discipulado que hacemos tocando estos temas. Ustedes saben que hemos hecho otro, pero es el primero de esta manera. Dios nos ha dejado ver que el discipulado es una herramienta de crecimiento en la casa, de edificación para madurez. Y bueno, no sabemos si Dios mañana que añada personas, algunos de los que estén aquí puedan apoyar la labor de discipular también a otros y formarlos en estos principios. Lo importante es vivirlos primero nosotros. Creo que eso es lo que Dios nos ha retado, ¿verdad? Vivir como hijos de luz. Esa es parte de la visión de la iglesia. Hijos de luz significa eso. Vivir de acuerdo a lo que hemos conocido de Dios y vivir entendiendo lo que somos en Él. Eso es hijos de luz. Y eso es lo que hemos querido enseñar a los niños, que ellos conozcan a Dios y conozcan lo que son en Dios, para que sean luz. Amén. Sean testimonio. Amén. Vamos a orar entonces. Le voy a pedir entonces a Viviana que nos despida en oración. En oración. A ver, Vivi, abre tu micrófono y oras. Bueno, Señor Dios, Padre amado, damos muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por haber dispuesto nuestros corazones a entender todo lo que tu palabra nos habla, porque cada uno puede recibir una información diferente de ti, pero todo es en pro de poder acercarnos y de poder llevar una vida lo más cercana a lo que agrada a tu corazón, Padre amado. Te pedimos, Señor Dios, que sigas dándonos esa necesidad de querer caminar contigo, de poder entender que no estamos solos, que siempre nos acompañas, que tu propósito es único y es maravilloso en nuestras vidas, que somos hijos de un Padre misericordioso e inmensamente bondadoso, que nos corrige con amor y que lo que más quiere es formarnos para que podamos ser personas que no solo sirvan a este mundo, sino que sirvan también para Dios. Te damos gracias, te pedimos por todas las familias, por todas las personas que estamos acá reunidas. Amén. Amén, amén. Bueno, amada familia, el Señor les bendiga. Abran sus micrófonos, por favor. Nos despedimos y yo entonces les estoy enviando por el chat todo lo que entonces viene para la actividad, ¿vale? Los que se sumaron hoy, bienvenidos, y les invito a que luchen por este tiempo, ¿vale? Dios los bendiga, buenas noches. Amén. Dios los bendiga. Dale, Bendiga Chao, también, todos. bendiciones. Chao a todos. Feliz noche, Dios gracias. bendiga, chao, Dios chao. los bendiga. Chao, a Pablo, mano. Chao, Richie. Que se No, arruchen en ese frío.